Bienvenidos a todos. Bueno, entonces el tema de hoy es los enemigos del alma. El capítulo pertenece a Karma Yoga y el verso es el número 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, en este verso, Arjuna le hace una pregunta importante a Krishna. ¿Cuál es la fuerza que nos impulsa a realizar acciones contrarias al Dharma, incluso contra nuestra voluntad? El verso dice: Arjuna uvacha atha kena prayukto yam papam charati purushayaha anicham apivarshneya balat iva niyoshitaha. Traducción palabra por palabra. Arjuna uvacha. Arjuna dijo: Atha, entonces, Kena, por medio de qué, Prayukta, movido, Ayam, Papam, pecados, Charati, hace, Purushaha, un hombre, Anicham, sin desear, Api, aunque, Varshneya, o descendiente de Vrishni, Balat, a la fuerza, Iva, como si, Niyoshitaha, obligado. Traducción. Arjuna dijo: oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún y voluntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. La entidad viviente, como parte integral del Supremo, es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, por naturaleza no está sujeta a los pecados del mundo material. Pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas, y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso. Aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se la obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el verso siguiente. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, mi maestro espiritual, Namo Vishnupadaya Krishna. Y de los devotos presentes. Entonces, aquí el verso nos está hablando de cuál es esa fuerza o esa causa que hace que la entidad viviente condicionada actúe de cierta manera. Y como nos dice aquí, actúa de forma pecaminosa o contraria al Dharma. Para buscar Dharma, podemos ver en el verso anterior, en el número 35, en el significado Srila Prabhupada nos dice: Dharma lo traduce como deberes prescritos o los deberes para cada uno de nosotros. Los deberes prescritos, en términos materiales, son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales
son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Esos son los dos dharmas, uno en cuanto al mundo material y otro en cuanto a nuestra práctica espiritual. Entonces, cada uno tiene un dharma o un deber según sus cualidades psicofísicas o según su karma y debido a la modalidad en la que se encuentra. Entonces, debe continuar desarrollando sus actividades, pero debe hacerlas en conciencia de Krishna. Este es el gran secreto del proceso de conciencia de Krishna, ya que no le está pidiendo a nadie de abandonar sus deberes, sino continuar, pero espiritualizarlos o hacerlos en conciencia de Krishna. Y están los deberes o, como decimos los devotos, las instrucciones que los maestros espirituales nos dan en nuestro caminar en este proceso. Entonces, si nosotros no seguimos los deberes prescritos, y estos deberes prescritos es la ley de Dios, son las leyes de Krishna. Él es quien escribe las leyes. Entonces, si nosotros no obedecemos las leyes de Dios, estamos actuando adármicamente o no siguiendo lo que tenemos que hacer. Y el verso nos dice cuál es esa fuerza interior que nos impulsa a actuar de esa manera, a actuar de manera pecaminosa. Entonces nos aclara muy bien que no es la superalma en el corazón, no es Krishna que actúa desde dentro, sino el próximo verso nos dice, número 37. Entonces Krishna le responde a Arjuna: la Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Entonces, en un libro de mi maestro espiritual, él nos explica, dice, los comportamientos contrarios al Dharma son los llamados pecados, que es una transgresión de las leyes universales o las leyes de Dios. ¿Cuántos pecados se cometen provocados por la lujuria insaciable, la envidia, la ira, etc.? En el significado del verso 37, Srila Prabhupada nos explica: cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte en ira, luego en ilusión, y ésta hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente, y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira. Las entidades vivientes tienen una independencia parcial, pero por el mal uso, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. El origen de la lujuria también se halla en el Supremo. O se transforma en conciencia de Krishna, o en otras palabras, en desear todo para Krishna. Entonces, tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Bien, entonces el primer punto que debemos entender es esta fuerza interior que se llama lujuria, que es, entonces como Srila Prabhupada nos explica, es el impulso o la propensión, o como se dice en sánscrito, vegam,
Es esta propensión que tiene la entidad viviente condicionada de querer enseñorearse o ser el señor del mundo material. Y esto lo lleva a la complacencia de los sentidos, porque erróneamente entiende que todo lo que existe en el mundo material es para su propio disfrute, no para el disfrute del Señor Supremo. Entonces, como nos explica que la lujuria o este impulso es insaciable, es como Srila Prabhupada nos explica, es como tirar madera al fuego o tirar combustible al fuego. Nunca se va a apagar, nunca va a dejar de quemar. Entonces, nos está diciendo que si nosotros entendemos que esa lujuria es una propensión pervertida o desvirtuada de nuestra posición constitucional del amor a Krishna, y que todo tiene que ser para el Señor, el propietario de este mundo material, nosotros lo hacemos para nosotros mismos, y es esto lo que nos lleva a cometer pecados. No es la actividad en sí, sino la actitud o la conciencia con la que la entidad viviente está actuando. Entonces, como aquí nos dice, si mediante el método prescrito de vivir y actuar, conciencia de Krishna nos está enseñando a vivir y actuar, para luego, como ya hemos hablado varias veces, cuando el alma o la entidad viviente debe dejar el cuerpo, tener un así destino beneficioso. En el próximo verso, en el 38, dice, así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo la entidad viviente la cubre en distintos grados de esa lujuria. En el significado, Srila Prabhupada nos dice, hay 3 grados de cobertura de la entidad viviente, mediante la cual su conciencia pura es oscurecida. Esa cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria. La primera, el humo en el fuego, cuando la entidad viviente exhibe ligeramente su conciencia de Krishna, se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo, es el comienzo del cultivo de conciencia de Krishna. El segundo, el polvo del espejo, se refiere al proceso de limpieza del espejo de la mente mediante diversos métodos espirituales. El mejor proceso es el de cantar los santos nombres del Señor. Y el tercero, el embrión cubierto por el vientre, es una analogía que ilustra una posición desamparada. En la forma humana de vida uno puede conquistar al enemigo la lujuria mediante el cultivo de conciencia de Krishna bajo una guía capaz. Entonces, nos explica que primero nosotros llegamos a conciencia de Krishna y nuestra conciencia pura de entender que somos sirvientes eternos de Krishna está cubierta, así como el humo cubre al fuego. Luego, cuando nosotros empezamos a practicar el proceso de conciencia de Krishna, empezamos a cantar el Mahamantra Hare Krishna y empezamos a limpiar el espejo de nuestra mente. ¿De qué limpiamos el espejo? ¿O de qué limpiamos esta mente? Se explica que el espejo está lleno de polvo. Este polvo son estos malos hábitos, estos pecados que están en la mente todo el tiempo y que nos cubren la inteligencia. Y el tercero es el embrión cubierto en el vientre. Srila Prabhupada nos explica en el Srimad Bhagavatam que la situación del bebé en el vientre es caótico. Durante 9 meses está en una situación muy complicada. No es seguro que ese ser viviente que está en el vientre va a vivir. Hay muchas situaciones por las que puede vivir o no. Y que inclusive el ser viviente que está en el vientre recuerda su situación con Krishna, recuerda que es un sirviente eterno de Krishna. Y él le promete que cuando saldrá al mundo material se recordará de Krishna, pero al instante que sale, obtiene el olvido. Queda condicionada.
En el verso 39 nos dice, en el significado nos dice, se dice que la lujuria no se la puede satisfacer con ninguna cantidad de disfrute de los sentidos. El adelanto de la civilización material sobre la base de la complacencia de los sentidos significa aumentar la duración de la existencia material de la entidad viviente. Así pues, la lujuria es el símbolo de la ignorancia que mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material. Mientras uno disfruta de la complacencia de los sentidos, puede que haya algún sentimiento de felicidad. Pero de hecho, ese supuesto sentimiento de felicidad es el mayor enemigo de aquel que disfruta de los sentidos. Esto es porque continuamente la entidad viviente que quiere disfrutar de los sentidos, quiere obtener este gusto, vive en una ansiedad. Vive todo el tiempo en ese querer probar esa adrenalina, pero eso es un sub y baja, es como obtiene su pico, pero baja, y tiene que volver a hacer lo mismo u otra cosa para obtener el mismo resultado, o intentar obtener el mismo resultado. Pero la entidad viviente, cuando entra a conciencia de Krishna y obtiene conocimiento, entiende que vida tras vida lo ha intentado, la supuesta felicidad, y sin embargo esa felicidad prometida nunca llega, porque es algo temporal del mundo material. Si es temporal significa que empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina, no es constante, no va a estar en un estado, en una plataforma de paz, en una plataforma de satisfacción. En el verso 340, la traducción nos dice, los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. En el significado, Srila Prabhupada nos dice, el enemigo ha ocupado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionado. El Señor señala esos lugares para aquel que quiere conquistar al enemigo pueda saber dónde encontrarla. La mente es el centro de las actividades de los sentidos. La mente se vuelve la fuente de todas las ideas de la complacencia sensual. Como resultado, la mente y los sentidos se convierten en los depósitos de la lujuria. El departamento de la inteligencia se vuelve la capital de esas propensiones lujuriosas. La inteligencia lujuriosa influye en el alma espiritual para que adquiera el ego falso y se identifique con la materia y por ende con la mente y los sentidos. El alma espiritual se vuelve adicta a disfrutar de los sentidos materiales y confunde esto con la verdadera felicidad. Aquí vemos que gradualmente, por nosotros continuar nuestra práctica de complacer los sentidos, nos está diciendo dónde esta fuerza interna se deposita. Nos dice en la mente, en la inteligencia y en los sentidos. Entonces, si uno quiere trabajar desde conciencia de Krishna, sabe dónde puede encontrar esta fuerza que lo lleva a hacer estas cosas. Mi maestro espiritual nos explica que en el mundo material está lleno de objetos de los sentidos, de estos impulsos, de esta seducción, de esta atracción a nuestros sentidos, que nunca nosotros vamos a poder parar este impulso. Ahora, también nos explica que el devoto o el practicante de conciencia de Krishna neófito, principiante, debe alejarse de los objetos de los sentidos. Este es su primer deber. No estar en contacto con los objetos de los sentidos. Recordemos que los sentidos son la vista, el oído, la boca, el órgano sexual, etc. Entonces, no nos está diciendo que nosotros no podemos hacer uso de nuestros sentidos. No nos está prohibiendo ni
ni diciendo que no lo hagamos, sino que lo hagamos de una forma regulada. En Conciencia de Krishna se enseñan los principios regulativos. Los principios regulativos es para que nosotros nos mantengamos dentro de lo que es el Dharma, o lo que deberíamos hacer. Si nosotros no salimos de eso con nuestros caprichos, estamos haciendo actividades pecaminosas. Entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias de eso. El Señor, recordemos siempre que solo nos está enseñando, no nos está ni criticando ni señalando, solo nos muestra. Si usted hace esto, sucede esto. Si hace aquello, obtiene aquello. Esto es lo más importante en Conciencia de Krishna. Siempre entender que es una actitud amorosa del Señor Krishna hacia nosotros. Entonces, aquí dice, la inteligencia lujuriosa influye en el alma espiritual para que adquiera el ego falso. Entonces, en Conciencia de Krishna hablamos muchísimo del ego falso. Porque mi ego falso, porque lo hice, porque me identifico con mi ego falso, etc. Bueno, aquí nos está diciendo cómo nace ese ego falso. Si yo no quiero actuar desde el ego falso, entonces no debo continuar con mi lujuria, con mi deseo de complacer desenfrenadamente mis sentidos. Si no, voy a actuar siempre desde el ego falso. Entonces, Conciencia de Krishna nos enseña primero la situación y después nos explica por qué estamos en esa situación. Ahora nos toca a nosotros pasar desde tomar el conocimiento teórico a aplicarlo en el día a día, en la vida, en nuestro proceso espiritual. En el verso 41, el Señor le aconsejó a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de todos, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico del ser. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios, el cual es natural para toda la entidad viviente. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios. De manera que a partir de cualquier etapa de la vida, a partir del momento que se entiende la urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna y transformar la lujuria en amor por Dios. Bien. Entonces, nos está explicando que por este actuar con lujuria, nos vamos alejando de nuestro deseo de identificarnos con lo que somos, un alma espiritual, y con el proceso de autorrealización, porque estamos absortos en la complacencia de los sentidos y en el mundo material. Si nosotros tomamos una persona que no está haciendo un proceso espiritual, nos damos cuenta que nada de todo esto le interesa. Nada de todo esto lo atrae ni lo seduce, sino que todo lo seduce el mundo material. Las cosas burdas, las cosas básicas de este mundo material. Está actuando con los chakras de abajo, animalesco, como nos dice Srila Prabhupada. Así lo primitivo, identificado con el cuerpo. Entonces, esto nos ayuda a analizarnos a cada uno de nosotros en cómo nosotros estamos actuando en este mundo material. Si nosotros queremos reconocer por qué nosotros estamos condicionados, bueno, aquí nos está dando información, nos está dando conocimiento. Son mis propensiones, son mis deseos de querer darle energía a mis sentidos para complacer mi cuerpo. Entonces mi conciencia va a estar ubicada solamente en algo corporal. No voy a tener el deseo de la trascendencia a este cuerpo y a buscar en realidad lo que soy y por qué estoy aquí. Recordemos que Srila Prabhupada nos dijo, no se puede hacer un proceso de autorrealización espiritual si nos queremos quedar apegados al mundo material. No es posible. Una cosa o la otra.
En el verso 42 nos dice: los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los sentidos. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado de conciencia superior o conciencia de Krishna. La acción corporal entraña las funciones de los sentidos, y detener los sentidos significa detener todas las acciones corporales. Pero como la mente es activa, aunque el cuerpo esté en silencio y reposo, la mente actuará, tal como lo hace durante el sueño. Pero por encima de la mente se halla la determinación de la inteligencia y por encima se halla el alma. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo, de modo natural, todos los demás subordinados, o sea, la inteligencia, la mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. Si la mente está dedicada al servicio trascendental del Señor, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a las propensiones inferiores. Luego la solución a todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. A pesar de que el alma es el amo de la inteligencia, la mente y los sentidos, aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con Krishna en el proceso de conciencia de Krishna, habrá posibilidades de caer a causa de la agitada mente. Entonces, como nos explica, hay diferentes niveles. La mente está por aquí, la inteligencia es superior y el alma es superior, pero sin embargo, si nosotros no tenemos conocimiento y no practicamos un proceso espiritual, la inteligencia y el alma quedan subordinadas a la mente. Porque nuestra identificación con los sentidos y el cuerpo lo produce la mente. La mente es la fuente de todas nuestras propensiones, de todos nuestros deseos, porque nosotros probamos gusto con el cuerpo y los sentidos, con el mundo material, por estas vibraciones, por esta energía, que es la misma. El mundo material y con lo que está hecho el cuerpo es la misma energía. Ahora, si nosotros no salimos de esa vibración energética y nos ponemos en la plataforma así del alma, que es superior y sublime al cuerpo, no podemos salir de este disfrute vibracional del mundo material. Todo lo que nos va a traer es esto, lo que está aquí. Entonces, repito, no es que Krishna nos dice no hacerlo, sino darse cuenta lo que uno está haciendo, que no va a obtener felicidad en eso, que no va a tener satisfacción en eso, y que inclusive eso le alarga la duración de su vida existencial en el mundo material, porque continúa a aumentar actividades pecaminosas. Por eso los devotos siguen 4 principios regulativos principales, que son parar con estos actos pecaminosos. En el verso 43 nos dice: en la existencia material de la vida, es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Si nosotros nos quedamos con una inteligencia material, con un conocimiento del mundo mundano, pensamos que todo es esto. La vida es una, la vida es un disfrute, la vida es esto y después cuando uno muere todo se termina. Sin embargo, nos está diciendo que nosotros debemos obtener información o conocimiento de una inteligencia superior, y este es Krishna, porque Krishna está fuera de este mundo material. Entonces no está condicionado como cualquier entidad viviente, ordinaria, común, como es mi caso. En una clase, Srila Prabhupada
explica. Ahora estamos ocupados en actuar pecaminosamente. Podemos aceptar cualquier tipo de actividad pecaminosa. ¿Por qué? Dice, Yat idreya prita aprinoti. Simplemente por la complacencia de los sentidos. Eso es todo. Estamos dispuestos a correr cualquier riesgo solo por la complacencia de los sentidos. Pero no sabemos que estamos asumiendo un gran riesgo, porque hay otra vida después de la muerte. Entonces, no se trata solamente de, bueno, me voy a regular en esta vida y voy a tratar de contenerme de hacer esas actividades, porque la voy a pasar mejor en esta vida. Supongamos que tengo una mentalidad de ese tipo. No. Debo entender que esto es para mi existencia, no es para este corto plazo de este ratito que hago en esta vida. Si yo no entiendo que se me está dando una oportunidad muy grande en cuanto a salir de este samsara, a salir de este círculo vicioso de nacer y morir debido a mi complacencia de los sentidos, voy a continuar aquí, porque no lo estoy viendo como algo importante para mi existencia, sino que tengo una mentalidad de aprovecharme de la situación. Bueno, ya que tengo un poquito de conocimiento, la trato de pasar bien en esta vida. También puede ser, pero va a regresar a este mundo material, porque no es esa la finalidad del proceso espiritual, sino entender que lo que está haciendo está mal, que todo pertenece a Krishna y que yo estoy haciendo uso de las cosas de Krishna para mi disfrute personal y separado, negando la existencia de Krishna. En el Srimad Bhagavatam, otro libro que leemos, nos dice, en el canto 11, capítulo 28, verso 15, nos dice: el ego falso es la identificación ilusoria del alma pura con la mente material sutil y el cuerpo material burdo. Como resultado, el alma siente lamentación por las cosas perdidas, júbilo por las obtenidas, miedo a las desfavorables, ira por la frustración de sus deseos y codicia por la complacencia de los sentidos. Todas identificaciones corporales, materiales, nada que ver con mi identificación con el alma. Todas cualidades inferiores, como una cadena, eslabón tras eslabón. Por hacer una cosa sucede otra y sucede otra. Y como nos explica Srila Prabhupada, llega un punto que el alma no puede detener esto. Entra en una sucesión de acciones y reacciones pecaminosas que, si no entra en contacto con un proceso purificatorio como conciencia de Krishna, el alma se va degradando cada vez más. Y mucha atención, no es porque nosotros estamos practicando conciencia de Krishna, estamos a salvo de esto. No. Uno debe estar muy alerta, porque la energía material es muy fuerte y nos puede atraer en cualquier momento. No hay que subestimar. Esto nos explica que Srila Prabhupada nos explica. Bien. Ahora, para cerrar, los días jueves nosotros estamos leyendo el Krishna Book. El Krishna Book es un libro de pasatiempos de Krishna. Entonces, hemos leído en un capítulo que Krishna adviene como el octavo hijo de Devaki y Vasudeva, sus padres. Anteriormente nacen 6 hermanos, y estos hermanos son asesinados por Kamsa, un demonio. Entonces, hay algo muy interesante que les voy a leer. En el Srimad Bhagavatam 10.2.8 nos dice: previamente al Señor Krishna, en el vientre de Devaki, habían entrado los 6 asuras, los Sat Garbasuras. ¿Significa que eran iguales al cuerpo trascendental de la Suprema Personalidad de Dios?
La siguiente respuesta la da Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, un maestro espiritual. Simbólicamente, el temor constante que la madre Devaki sentía por Kamsa la purificaba. Un devoto puro siempre debe temer la asociación material, y de esta manera todos los asuras de la asociación material serán asesinados, tal como Kamsa mató a los 6 Satgarbasuras. Se dice que de la mente surge Marichi. En otras palabras, Marichi es una encarnación de la mente. Marichi tiene 6 hijos: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya. Lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y envidia. La Suprema Personalidad de Dios apareció del vientre de Devaki y por lo tanto Devaki representa simbólicamente al Bhakti. Y Kamsa representa simbólicamente el temor material. Cuando un devoto puro siempre teme la compañía material, se manifiesta su verdadera posición de Bhakti y naturalmente pierde interés en el disfrute material. Cuando los 6 hijos de Marichi mueren por ese temor y uno se libera de la contaminación material, la Suprema Personalidad de Dios aparece en el vientre de Devaki. De modo que el 7º embarazo de Devaki significa la aparición de la Suprema Personalidad de Dios. Después de que los 6 hijos de Marichi nacieran y sean asesinados, la encarnación de Shesha crea una situación adecuada para la aparición de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, cuando uno despierta su conciencia natural de Krishna, el Señor Krishna aparece. Esta es la explicación de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Es decir, para aquel practicante de conciencia de Krishna, si en su mente viven estos 6 enemigos, Kama, Krodha, etc., y no son asesinados por nuestra práctica espiritual, nuestra conciencia de Krishna no puede ser revivida puramente. Nosotros estamos en el proceso de intentar regular estas propensiones que llevan a nuestros sentidos a hacer las actividades pecaminosas. Entonces, como nos explica aquí, si esos 6 enemigos del alma, de la autorrealización, de la búsqueda, de la comprensión del ser, no son puestos bajo control, para que, como dice aquí el señor Shesha o Nityananda, aparezca y prepare el campo para que aparezca la Suprema Personalidad de Dios Krishna en nuestro corazón, siempre vamos a estar ahí, en la misma rueda de ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no puedo salir de esto de que me pasa? Bueno, conciencia de Krishna nos ayuda, nos da conocimiento, nos da información, pero después depende de cada uno de nosotros. Es, como nos dice conciencia de Krishna, es la independencia que tiene cada uno. El libre albedrío es su decisión de lo que quiere hacer con esa información. Esto es muy importante porque aquí nombra la lamentación. Y en el Bhagavad Gita, Arjuna se estaba lamentando. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué debo luchar con mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Supuestamente grandes argumentos. Pero Krishna le dice, usted está en la identificación corporal. Por eso se queja, por eso se lamenta, por eso cree que sus familiares son sus familiares. Por eso cree que usted tiene que hacer algo. En realidad, usted tiene que hacer lo que está dentro de su dharma, de su deber prescrito. Usted tiene que hacerlo más allá de lo que usted crea que es bueno o malo. Es lo que Krishna dice que debe hacer. Entonces, Krishna le explica a Arjuna que por esta identificación corporal está en esta constante lamentación de victimismo. Está la entidad viviente condicionada. Bueno, ahora cuando se le da la situación en la que se encuentra, se cree a veces
ay no, es demasiado para mí. Ay no, es demasiado profundo para mí. Ay no, es demasiado complicado para mí. Ay no, en esta vida para mí no. Entonces, cada uno de nosotros está decidiendo hasta dónde quiere profundizar en su proceso espiritual. No hay un obstáculo para un devoto, un practicante, y para otro no. No, para todos hay los mismos obstáculos. Para todo el proceso es difícil, pero debe tomar conciencia de Krishna como lo más importante de su existencia, no solo de esta vida. Debe entender que por fin estoy obteniendo información que me va a ayudar a salir. ¿Difícil? Claro que lo es. Para todos nosotros lo es. Pero si nosotros, como venimos leyendo todas las semanas, y leímos que Krishna nos promete protección y ayuda, debemos depositar nuestra confianza en Krishna. Si no, el conocimiento queda solamente en algo teórico. Entonces, si quieren agregar algo, preguntar algo, por favor, son todos bienvenidos. Gracias, Prabhu. Muchísimas gracias. Qué hermosa clase. Bueno, no sé si alguien pueden levantar la mano. Ahí tenemos a Laya Villaka. Por favor, Laya. Hare Krishna, reverencias, Prabhu. Quería agradecer la clase de hoy, porque realmente tenía muchas preguntas relacionadas a este tema. Y usted las fue contestando una por una. Así que realmente me emocionó mucho la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Laya. De los enemigos, gracias. De los enemigos, ¿podría agregarme los dos que me faltan? Lujuria, ira, codicia, envidia. Y me faltan dos. Ok, le repito, madre. Lujuria, envidia, codicia, ira, ilusión. Justo pasó un auto, me hizo ruido, parece que no tengo que escucharlo. ¿Cómo son los dos últimos? Me faltan. Ira, ilusión, intoxicación. Gracias. Parecería un poco que todos como que derivarían, ¿no?, de lujuria, ¿no? Lujuria como que sería la madre, ¿no?, de los enemigos del alma. Sí. O sea, como nos está explicando aquí, la lujuria, ¿dónde se ubica? En la mente, en la inteligencia. Entonces nos está diciendo que esta propensión, siempre pensar, el alma condicionada, porque el tema es que como almas espirituales nosotros somos bienaventurados, somos felices, eternos, y creemos que aquí tenemos que ser felices también, pero no es aquí en este mundo material donde vamos a encontrar la felicidad con cosas materiales. Es una propensión que tiene el alma. Ay, quiero sentirme bien, quiero felicidad, es natural, pero debe entender que no lo va a encontrar aquí. Entonces, eso va a ser el punto principal que quiera irse. Si el alma entiende que todavía puede obtener algo de felicidad de este mundo material, se queda aquí. O si el alma tiene la conciencia de que tenemos que superar algún karma, algún pendiente que haría entonces, ¿no?, una elevación de nuestra conciencia. O sea, tenemos trabajitos para hacer acá desde eso, ¿no?, desde la conciencia espiritual. Y superarlo nos da, no sé si felicidad, pero bueno, creo que sí, o alegría o algo, el poder
haber sanado algo avanzado en orden a Krishna, a Dios. Ok, entonces, el primer punto es que nosotros estamos dentro de este samsara, dentro de este círculo, porque quisimos ocupar el lugar de Dios. Primer punto. Después, nosotros, por hacer actividades pecaminosas, empezamos una rueda que no podemos parar, no podemos salir de este círculo. Entonces Krishna, tan amorosamente, nos está diciendo, ahí le estoy explicando su situación. Nosotros, por obtener conciencia de nuestra posición, o sea, ¿para qué existimos? En realidad, ¿para qué existimos? ¿Para qué somos estas almas espirituales? Nosotros existimos solamente para complacer a Dios. Fuera de eso, no hay otra cosa. Todo eso lo crea una mente material. Una mente que vive en este mundo material con las cosas del mundo material. Entonces nosotros, al poco a poco practicar este proceso y que eso entre en nuestra conciencia de que nosotros somos sirvientes eternos de Krishna, no significa el concepto corporal del mundo material de ser un sirviente como algo degradado y bajo. No. Tenemos que sacar eso de nuestra percepción de nosotros como almas espirituales. Ay, yo ser eso tan bajo. No, si en el mundo material lo más importante es ser famoso, rico y etc. Por eso se nos dice que es pervertido, es desvirtuado la concepción que tenemos de nosotros mismos. Nos identificamos con el mundo material, queremos ser ricos, famosos, felices, etc. ¿No? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser solo sirvientes de Dios, y con eso nosotros vamos a ser felices, famosos y etc. Pero ser sirvientes de Dios. No fuera de eso. No negando a Dios. Gracias, Prabhu. Bueno, tenemos a Madhavi, que tiene algún comentario, una pregunta. Sí, un comentario, humildemente. Yo lo que me di cuenta es que el humano tiene una gran tendencia a aburrirse de todo. La gente rica se aburre rápido porque obtiene las cosas rápidamente. Y la gente pobre se aburre de a poco porque obtiene las cosas lentamente. Y el ejemplo, por ejemplo, es que si yo me compro un hermoso auto, divino, un último modelo, y voy a estar re feliz porque me compré, y a los 10 años ese auto ya me cansó, ya lo quiero cambiar, ya no me importa más o ya me parece obsoleto. Entonces, tanto rico como pobre, siempre terminamos aburridos de las cosas materiales. Bueno, eso a mí me sirvió mucho. Era un comentario nada más. Gracias. Haribol. Bueno, eso es muy importante lo que dice la madre. Conciencia de Krishna nos enseña que si nosotros ocupamos ese auto en conciencia de Krishna, como por ejemplo ir al templo, llevar a los devotos, ir a comprar algo para hacer servicio devocional, eso es un buen uso de lo material, porque nosotros nos damos cuenta que por practicar servicio devocional probamos bienaventuranza verdadera, algo diferente de lo que probamos por el mundo material. En el mundo material solamente probamos un algo efímero que llamamos felicidad. Y como dice la madre, eso, cuando mi maestro espiritual nos explica, cuando el deseo se cumple, ya no tiene gusto, porque lo que le da gusto es la búsqueda del deseo, la búsqueda de obtener eso. Al final, cuando el alma obtiene eso, o el cuerpo obtiene eso, ya está, le baja el gusto. Yo quería agregar una cosita más que me había enseñado Ramanuja, que uno tiene más felicidad en las perspectivas que en el deseo siempre en el mundo material. Por ejemplo, yo planeo un viaje a Europa
Y en ese año estoy, sí, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a conocer Italia, voy a conocer Francia, esto, el otro. Y la expectativa que armo es tan grande, que después en la concreción empiezan a surgir los problemas normales de un viaje, o no es tanto lo que yo cree. Entonces llegamos a la conclusión que en el mundo material hay más felicidad en la perspectiva que en la concreción. En vez de en la felicidad espiritual, hay más felicidad en la concreción que en la perspectiva. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Tenemos, antes de, le vamos a dar la palabra ahí a Doris, pero un minutito, quería leer un mensajito que escribió hoy María Belén, que dice, bueno, wow, qué gran explicación, la de los 6 demonios, gracias por la claridad. Y después puso que le pasa igual, cuando Laya Villaka comentó, me contestó muchas preguntas. Bueno, eso quería agradecer por sus comentarios. Y bueno, ahí Doris, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenemos vamos a escuchar. Gracias, Prabhu. Gracias. Realmente sí, sus palabras llegan al corazón porque realmente necesitamos eso, escuchar palabras que nos muevan, que nos motiven, que nos inspiren. Y bueno, yo estuve leyendo este verso donde dice que porque uno comete, Arjuna pregunta, ¿por qué uno realiza actividades pecaminosas? Dice. Y yo también me pregunto, ¿no? ¿Por qué uno realiza el pecado en esta vida material? Y en ciertas religiones nos han enseñado que si uno comete un pecado, Dios le castiga. Eso es lo que nos ha atado más, creo, al pecado, porque creo que el castigo no nos corrige. Creo que no es una forma de corregir esta palabra que nos dice Dios te va a castigar si tú realizas este pecado. Y uno dice, bueno, yo voy a realizar todos los pecados que pueda y no ve el castigo, ¿no? Y aquí en la religión Hare Krishna nos enseñan que está el karma. Entonces uno se hace responsable de los actos, no Dios, como nos enseñan, que Dios está detrás de nosotros, viendo nuestras atrocidades y castigándonos cada minuto. Yo creo que Dios solamente ve todo lo bueno que hacemos. No creo que pueda haber esas cosas. Y yo creo que a mí lo que más me motiva de la religión Hare Krishna es, por ejemplo, que no existe ese castigo. Al contrario, existe un proceso en el cual uno va a tener que hacerse cargo de sus actos, ¿no? Pecaminosos, los actos involuntarios, estos actos que aparentemente nos obliga a alguien a hacer algo. Tenemos esa tendencia a culparle al otro. Yo por muchos años le culpaba al otro por mis actos, pero nunca me di cuenta que eso no me ayudaba a resolver, porque al echarle la culpa al otro nunca veía yo mi parte, mi culpa, o digamos mi falla. Entonces siempre veía la falla en el otro. Es el otro el que me miente, es el otro el que me, digamos, el que me engaña. Y era yo la que me engañaba al aceptarlo, al someterme tal vez a ciertas mentiras que al final crecieron, que al final ya yo con las mentiras del otro o los pecados del otro no puedo cargar más, y con los míos, bueno, por lo menos ahora paré de realizar esas actividades. ¿Cómo paré? Porque tengo tiempo para cantar Hare Krishna. Ahora, por ejemplo, estoy en estas clases. Ahora después me voy a poner a cantar mi yapa. Me pongo a meditar sobre las clases que hemos avanzado, sobre las palabras que se han dicho, y ya mi mente no está en ese rencor, ¿no? De que el otro tiene la culpa. Ese pecado de alguna manera se ha mitigado, ha disminuido, y eso es para mí ya, como se puede decir, un triunfo personal, ¿no? Porque todas estas actividades pecaminosas tenemos que hacernos cargo primero personalmente
y después puede ser si uno está en matrimonio, en pareja, a nivel familiar. Yo creo que se comparten algunas cosas, pero si uno empieza por uno mismo, creo que ya el resto lo va a tener que hacer también. Bueno, Prabhu, gracias. Hare Krishna. Gracias, Doris, muchas gracias. A mí me hizo, en un momento me vi en un momento de mi vida antes de conciencia de Krishna como un hámster en la ruedita. Girando en la ruedita sin saber por qué, estaba girando ahí y volviendo a cometer los mismos errores. Y cuando llegué al punto máximo de verme en esa gran ruedita, dije, bueno, algo hay que hacer porque entiendo que hay algo más. No, ahí empieza la búsqueda. Y bueno, y gracias a los devotos, hoy estoy aquí en Conciencia de Krishna y trabajando, ¿no? Duro todos los días, pero felices porque estamos al servicio, ¿no? Como decía el Prabhu, ser servidores, ser sirvientes de Krishna. Y eso nos va a purificar cada vez más. Gracias, yo también estoy muy agradecida porque, bueno, cada clase va moviendo las piecitas, se van ordenando, el rompecabezas va tomando forma y bueno, y después uno se tiene que ocupar, ¿no? De todo el proceso que nos toca y seguir adelante. Así que bueno, agradecida también. No sé si alguien más quiere alguna pregunta o tiene alguna pregunta o algún comentario. Está Lasha Villaka que levantó la mano. Sí, quería comentar algo relativo a lo que dijo Prabhu, que hay que estar atento porque cuando uno a veces, por más que hace muchos años que está por ahí dentro del movimiento, por ahí puede pensar que, bueno, tengo internalizado, que tengo que espiritualizar la lujuria, entonces uno mecánicamente, se puede decir, bueno, toma prasada, y cuando hace la ofrenda, entonces los sentidos los lleva hacia Krishna, pero hay veces que uno, en mi caso, por ahí se pone en la situación de víctima. Entonces por ahí aparece alguien del pasado que hace que uno se salga de ese lugar y, bueno, justamente se sienta víctima y se sienta atacado y, bueno, hay que estar atento a no entrar en esa situación de victimizarse y entender que hay un motivo, hay una razón, y realmente no dejar que la mente nos ataque en ese momento. Gracias. Gracias, querida Lasha Villaka. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentarios. Sí, Madame. Estás muteada, Mavi, no te estamos escuchando. No sé si vos querías hablar. Sí, me encantó el comentario de Lasha Villaka, que a veces cuando uno está tratando de encaminarse, viene algo o alguien del pasado para trastocarte, para moverte. Pero bueno, eso, para ahí está Krishna. Ahí está Krishna para decirle, bueno, Señor, ayúdame en esta situación. Pero no nos va a pasar una vez, nos va a pasar siempre, porque permanentemente viene gente del pasado a decirte, vos que sos Hare Krishna, vos te acordás que bla, 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 bla. Y uno no tiene que hacer caso a esos comentarios, uno tiene que refugiarse en Krishna y dejar que esa persona piense lo que quiera. Hare Krishna. Gracias, madre.
Bueno, acá Pedro tiene algo para comentar. Hare Krishna. Gracias, Prabhu, por tan hermosa clase. En lo personal, en este proceso, creo que algo a tener en cuenta es luego la expectativa personal. A veces nuestras propias expectativas con respecto a las situaciones nos ponen en una situación difícil. Entonces, bueno, a tener en cuenta esa situación de la expectativa, que parece tan fácil, ¿no? Tan sencillo. Gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, ahí Marlene puso... bueno, María Belén también puso un comentario más. Tal cual, puso me hago responsable, me doy respuestas. Es muy diferente el peso de la palabra pecado capital de la de demonio de la mente. En cuanto a saber cómo abordarlo, es más liviano. Está muy bueno, sí, muy buena esa perspectiva. Y Marlene, bueno, puso muchísimas gracias, quedé reflexiva, gracias. Ahí están los mensajitos. Muchas gracias a todos. Bueno, si no tenemos ningún comentario, una pregunta, ya podemos poner un punto por aquí, Prabhu. ¿Le puedo leer algo? Una reflexión final. Gracias, por supuesto, Prabhu, gracias. Sí, por favor. Entonces, mi maestro espiritual nos explica en un libro. Los Vedas mencionan los 6 enemigos principales del alma: la lujuria, la envidia, la codicia, la ira, la ilusión y la intoxicación. A estos 6 podemos añadir algunos otros comportamientos nocivos, como el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la pereza, la tendencia al engaño, etc. En psicología se denominan pasiones irracionales. Todos estos son comportamientos adármicos. Srila Prabhupada nos explica en una clase. Mi querido Señor, traté de volverme amo, pero me he vuelto sirviente de mis sentidos, kama, krodha, matsarya, etc. Ahora veo que los he servido durante tanto tiempo, pero mi supuesto amo no está satisfecho. Así que constitucionalmente soy sirviente, pero en el momento presente, estando condicionado por la naturaleza material, estoy dando servicio a mis sentidos. Pero si comprendo que debo dar servicio al amo de los sentidos, Rishikesha, Krishna, porque los sentidos no son dependientes, no son independientes, sino dependientes, entonces entiendo que el servicio debe ser transferido. No puedo convertirme en amo, debo servir. Si no sirvo al amo de los sentidos, tendré que servir a los sentidos. Esa es nuestra posición. Y un discípulo le pregunta a Prabhupada: ¿nacemos con debilidades y defectos inherentes a estas propensiones? Srila Prabhupada: sí, eso lo sé, pero puedes rectificarlo si quieres. ¿Cómo? Si piensas que tienes muchos defectos, rectifica tus defectos. Kama Krishna, Kama Parne. Convierte ese deseo en actividades de Krishna.